Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Amén. Es un gusto para nosotros poder estar aquí una vez más en este tu programa, Restauración Familiar, desde aquí de la Iglesia Casa de Dios el Todopoderoso. Amén. Les saludamos una vez más en esta tarde preciosa que Dios nos ha dado, esperando que ahí donde usted se encuentre esté teniendo un buen y bendecido día. Amén. Amén. Amén, hermano. Pues Dios les bendiga a cada uno, donde quiera que se encuentre. Esperamos que esté teniendo un día bendecido, ¿verdad? Bien rico, lluvioso. Y pues esperamos que sea de bendición esta palabra. Abra su corazón y, ¿verdad? Queremos compartir lo que es esta enseñanza con cada uno de ustedes para que sigamos creciendo en el Señor como matrimonio. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Queremos continuar en esta hora con este tema que hemos estado tocando. ¿Qué debo de hacer o qué debemos de hacer para ser usados por Dios? Amén. Ya que hemos estado tocando este tema que es bien importante y queremos continuar porque sabemos que el anhelo y el deseo de Dios es usarnos. Y por fe amén. Que el anhelo tuyo, que nos estás viendo y nos estás escuchando, es que Dios te use también, ya que para eso Él te llamó y Él te escogió. Pero vamos a hacer una oración, amén. Amén. Vamos a orar. ¿Quieres ayudarnos a orar? Amén. Para empezar este tiempo, amén. Amén, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Amén, Padre en esta Santo. tarde, Dios mío, una vez más nos acercamos ante tu presencia, Señor, poniendo este tiempo en tus manos, Señor, y orando, Padre, para que tú sigas, Señor, hablando a cada uno de nosotros como matrimonio, que podamos seguir, Señor, creciendo a través de tu palabra, Amén, Señor. Te pedimos que tomes este tiempo, Señor, y que ayudes a cada uno de mis hermanos que están escuchando también, Señor, a poder recibir esta palabra, Señor amado, que tú sigas obrando y transformando cada corazón. En esta hora, Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra, amén. Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a estar tocando lo que es qué debemos de hacer para ser usados por Dios, qué debemos de hacer. Amén. Y lo que queremos hablar hoy es dos cosas muy importantes para poder ser usados por Dios. Y uno es la santidad. Amén. Una de estas cosas es vivir en santidad. Y vivir en santidad significa estar apartado del pecado. Eso significa, es apartarse y consagrarse para el uso exclusivo de nuestro Dios. Sí, amén. Y eso es lo que Dios desea y anhela de nuestra vida, que nosotros nos apartemos para Él, porque eso fue lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Sí, eso fue lo que Él hizo con nuestro matrimonio. Yo creo que es lo que ha hecho con tu matrimonio también. Amén. Si tú estás en la iglesia, si tú estás en cualquier iglesia que sea aquí en Casa de Dios, en cualquier otra casa que sea de Dios, que ha sido establecida, o en cualquier otro ministerio que lleve otro nombre, pero si fuiste llamado por Dios, el deseo de Él es usarte y que tú vivas apartado en santidad solamente para Él. Y ese es uno de los requisitos que Dios nos pide a nosotros para poder ser usados por Él. Y quiero leerte lo que dice Josué, capítulo 3, versículo 5, para que podamos entrar en este tema. Amén. Después de que pasan el Jordán, o antes de que pasen el Jordán, perdón, Dios le dice a Josué y le da una palabra para el pueblo. Josué capítulo 3 versículo 5 le dice, Josué le dijo al pueblo, santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Y el versículo 7, Dios le habla a Josué y le dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Pero ¿cuál fue la orden de Dios para el pueblo? La orden de Dios para Josué y la orden de Josué para el pueblo, santifíquense porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Amén. Entonces, ¿verdad? Lo que Dios anhela y más desea es que nosotros vivamos una vida apartada. Eso es lo que significa santidad. Amén. Dios es santo. Y Él está apartado de todo pecado. Él está apartado. Él no puede relacionarse con el pecado. Él no puede relacionarse con la maldad. Por eso es que Él es santo. Y al hablar de la santidad en nosotros, Él lo único que quiere que nosotros nos apartemos para Él. Y nos apartemos del pecado. Para que seamos uso exclusivo de parte de Dios. Por ejemplo, si tú compras unos vasos, una vajilla o unos platos y tú los estás usando en tu casa, le estás dando de comer a tus hijos y viene el vecino o viene un extraño y te dice, ¿sabe que no tengo platos en mi casa, no tengo vasos? Présteme unos cuantos y mañana se los traigo.
Tú no sabes qué uso le va a dar esa persona. Tú no sabes qué tipo de comida le van a echar en esos platos. Tú no sabes si los van a lavar bien o los van a cuidar como tú los cuidas. Y es lo mismo con Dios. Dios no nos puede compartir con el pecado. Cierto. Dios no nos quiere compartir con nadie más, porque quiere que seamos vasos útiles en sus manos, exclusivamente Amén. para el uso de Él. Y como matrimonio es lo que Dios quiere, usar nuestra vida, pero para que estemos apartados para el uso exclusivo de Dios, libre de toda contaminación. Y eso significa la santidad. Mucha gente cuando se le habla de santidad dice, ay, es que qué difícil, dijo aquel hermano, dijo el pastor, qué difícil, ¿verdad? Que no se puede. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren esforzarse en apartarse de lo que es el pecado y de la maldad. Porque o sea, realmente apartarse del pecado tiene que ser Dios en ti, Cierto. el Espíritu Santo en ti, dándote el poder y la fuerza para hacer. Por eso dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero hay personas que no quieren y quieren seguir viviendo y viviendo en su mismo error y su mismo pecado, y aún así quieren seguir siendo usados por Dios, cuando con Dios no se vale, no se puede así. Cierto. Amén. Cierto, porque pues Dios, ¿verdad? Dios no puede usar un vaso sucio, un vaso que, ¿verdad? Que no está, o igual nosotros no podemos usar un vaso que está sucio. Cuando vamos nosotros y tenemos sed, lo que hacemos es agarrar un vaso limpio, no vamos a agarrar un vaso de los que están sucios, llenos de comida, ¿verdad? Ni están ahí en el lavamanos ya por 2 días. Imagínense cómo están esos trastes. No lo hacemos porque, pues, ¿verdad? Queremos algo que no nos contamine a nosotros también, ¿verdad? Y si agarramos esos vasos sucios y los usamos así, ¿qué pasa? Nos contaminamos, nos enfermamos, nos va a doler el estómago porque ya es basura, está sucio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y agarramos un vaso limpio. Por eso Dios siempre nos quiere estar limpiando, ¿verdad? Él quiere purificarnos y apartarnos de todo pecado para poder ser de bendición para las personas. Porque si nosotros seguimos en nuestro pecado, no queremos dejar, ¿verdad?, lo que Dios nos está pidiendo, o no nos apartamos de aquellas cosas que nos contaminan, al momento de tú y yo hacer algo para el Señor, lo que estamos haciendo es que estamos contaminando a otros. Porque ellos están mirando nuestro ejemplo, ellos están mirando lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos. Entonces, al momento de que nosotros seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan y hacemos también las cosas de Dios en su casa, afuera, lo que hagamos para el Señor, pero no nos hemos apartado de todo eso, toda contaminación, la gente se va a confundir y nosotros no vamos a ser eficaces como Dios quiere que seamos. Exacto. Sino que al contrario, vamos a dañar a las personas. Hermanos, ¿cuánta gente no ha sido dañada por causa de los malos testimonios, por causa de personas que no se han querido apartar del pecado, del mundo, y siguen haciendo tanto lo malo como lo bueno, ¿verdad? Tanto siguen practicando ciertas cosas que piensan que está bien, pero muchas veces los miramos en un altar, los miramos predicando la palabra de Dios, pero te das cuenta que su vida personal es muy diferente a la vida que ellos presentan en un altar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se molesta, la gente dice, no, pues yo no quiero acercarme a la iglesia porque mira cómo hay hipócritas, hay gente falsa, y sí, ¿verdad? Lo hay, pero que no seamos nosotros los que estamos haciendo ese tipo de trabajo, los que estamos nosotros dañando a otros, sino que ¿verdad? Si hay personas que están así, oremos para que realmente se arrepientan. Amén. Pero que tú y yo no seamos piedra de tropiezo para otras personas. Por eso es bien importante la santidad, porque primeramente, eso nos va a acercar a Dios. Y segundo, Dios va a poder usar nuestras vidas. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Exacto. Entonces, la santidad a nosotros nos beneficia porque es una de las promesas que tenemos para poder mirar a Dios. Pero también nos beneficia porque vamos a poder ser usados por Dios y vamos a poder ser de bendición para otras personas. Eso mero. Amén. No, y es cierto. La santidad nos conviene a nosotros. Dios ya es santo. Dios es santo. Amén. Él es, o sea, nosotros somos los que necesitamos ejercitar este estilo de vida de santidad, porque como tú dijiste, sin ella nadie va a poder ver a Dios, y todos quieren ver a Dios, al menos yo quiero ver a Dios. Entonces mi trabajo es apartarme del mal, apartarme del pecado, no que sea perfecto,
no que ya lo haya alcanzado todo, dijo el apóstol Pablo, pero sí vivir una vida apartada. Como dijo mi esposa, si hay personas que la han regado, que han fallado, que han dado mal testimonio, oremos por ellas para que se arrepientan de verdad. Amén. Para que Dios pueda tener misericordia de ellos, para que Dios, y mira, y te lo digo con todo mi corazón, sí se puede. Si tú te esfuerzas, si tú te humillas delante de Dios, puedes vivir una vida en santidad. Pueda que alguien venga y te quiera acusar por algo que hiciste que estuvo mal. Si tú te arrepentiste, si tú te humillaste, si tú te reconciliaste con el Señor, con la persona que le fallaste, nadie puede venir a acusarte, nadie puede venir a señalarte con el dedo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que más señala es la que peor está viviendo. Entonces, hay personas que se están esforzando realmente. Yo creo que hay personas, yo soy una de ellas, yo me estoy esforzando, ¿verdad? Yo he cometido errores, he tenido mis fallas, he cometido errores que me han costado mucho, pero yo he reconocido que yo necesito de Dios. Entonces, nadie va a venir a mí a acusarme y a decirme nada, porque yo he experimentado la restauración de Dios. Yo he experimentado el poder de Dios y he aprendido a caminar en esta palabra, a vivir, a apartarme, apartarte. ¿Por qué? Porque lo que el pecado hace es herirte y dañarte y ensuciarte, ¿verdad? Pero lo que la santidad hace es acercarte a Dios. Amén. Lo que la santidad hace es sanarte, cubrirte. Es una protección en contra de los dardos del enemigo. Cierto. Entonces, la palabra dice aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su monte santo, en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Y luego Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la santidad nos conviene a nosotros, a nadie más. Personalmente, a cada uno nos conviene la santidad. A cada uno de nosotros nos conviene vivir y apartarnos. Entonces, si tú deseas ser usado por Dios, apártate del pecado y de todo aquello que no te edifica, de todas aquellas amistades que te contaminan, aun si son familiares, aun si son amistades, compañeros de trabajo, no importa quién sea, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es perjudicar tu vida espiritual, perjudicar lo que Dios quiere hacer en tu vida y está haciendo en tu vida. Y el versículo que tú leías, que tú decías ahorita, Hebreos 12:14, que dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el fundamento está firme, dice, teniendo este sello, dice 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es vivir en santidad. Tú estás invocando el nombre de Cristo, apártate. Apártate, porque Dios te quiere usar. Si estamos nosotros aquí, no es para acusarte, no es para pisotearte, es para decirte sí se puede. Si puedes apartarte del pecado, si puedes apartarte de la maldad, si puedes vivir una vida en santidad, y Dios te quiere usar. Sí, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu boca para predicar. Dios quiere usar tus manos para sanar. Dios quiere usar tus pies para ir a lugares que otros tal vez no han ido, no han querido ir. Entonces, aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando. Aprovéchala con todo tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene lo que es la santidad. Aléjate de lugares que te incitan a pecar y a desobedecer a Dios. Aléjate completamente, reprende todo aquello que te quiera apartar del Señor y acércate a la presencia de Dios. Amén. Entonces, otra cosa que necesitamos es la santidad. Se necesita. El pueblo de Israel fue llamado a una vida santa, apartados de Dios, un pueblo apartado. Dios le dijo, me serán un pueblo apartado, un pueblo santo. Y lo mismo pasa en este tiempo con nosotros. Nosotros no somos diferentes que el pueblo de Israel. La palabra dice que fuimos injertados. Nosotros fuimos adoptados por el amor de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, lo que Él anhela, ¿verdad? Simplemente es usarnos. Y la santidad va a correr también en tu familia, en tu hogar. Cuando tú practicas este principio, se puede decir, esto que Dios pide de nosotros, en tu hogar va a estar, en tus hijos va a estar también. El temor de Dios va a estar en tu hogar, el temor de Dios va a estar en tus hijos, el temor de Dios va a estar en tu familia. Y qué bonito es, hermano, caminar en el temor de Dios. Amén. Amén. Y hay un versículo que yo te quiero compartir aquí en Santiago 3:8. Bueno, 3:10. Vamos a ir a 3:10, donde dice, de una misma boca el 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres.
que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Pero dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Amén. Se me venía este versículo por de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de la santidad, ¿verdad? De apartarnos de lo que a Dios no le agrada, de apartarnos de todo pecado, de toda contaminación. Y, ¿verdad? Muchas veces en un hogar miramos mucho que pasa esto, que tanto así como alabamos a Dios y lo bendecimos, porque la gente es buena para alabar a Dios y para bendecir a Dios en su casa, en la iglesia, pero muchas veces miramos que aún así, todavía en el hogar hay malas palabras, hay maldiciones, mienten, ¿verdad? Cosas que, lo cual no, como que no van juntas, porque aquí dice la Biblia que no puede en una misma fuente haber dos aguas, agua dulce y agua salada. Entonces, si queremos realmente vivir una vida de santidad, tenemos que comenzar a vivirlo en nuestro hogar y a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Como siempre te decimos, porque todo lo que hagamos en el hogar se va a reflejar, Amén. ¿verdad? El día de mañana en nuestros hijos. Ellos van a crecer y tal vez podemos decir otras cosas, pero ellos van a reflejar lo que realmente se vive en el hogar. Entonces aquí no podemos, ¿verdad?, estar la mitad, nos santificamos el fin de semana porque vamos a la iglesia y el lunes volvemos a lo mismo en el trabajo. Cuando tú escuchas la música que ponen ahí en tu trabajo, cuando la gente, ¿verdad?, que no se detiene para hablar palabras que, pues sí, todo eso contamina. Exacto. Pero que eso a ti no te contamine y tú no seas uno de los que también termina diciéndolo o haciéndolo, ya que tenemos que, ¿verdad?, tener cuidado en esa área, porque ahí es donde más muchas veces la gente batalla en el trabajo, donde, ¿verdad?, hay una palabra que se les da, que se implanta en el corazón, pero ¿qué pasa? Vas a la escuela, vas al trabajo, vas a diferentes lugares y ahí es donde se escuchan tantas cosas que muchas veces los matrimonios, por eso es que se dañan, porque escuchan todo eso allá, tal vez el hombre o la mujer, y sin querer lo llevan a la casa, cuando realmente Dios quiere que ustedes se esfuercen, porque Dios quiere hacer algo más en cada matrimonio y que vivamos esa vida apartada de todo lo que el diablo ofrece y lo que el mundo nos ofrece allá afuera, sino que vivir apartados no es fácil, ¿verdad? Cuesta, porque hay cosas que día con día tú tienes que ir negando, tú tienes que ir dejando, pero si realmente tú quieres agradar a Dios y que Dios use tu matrimonio, tenemos que comenzar a vivir bajo los principios de la palabra, ¿verdad? Lo que la palabra nos enseña. Y algo que Dios nos pide siempre es la santidad, Amén. La santificación a cada uno de nosotros. Y más como matrimonio, porque, ¿verdad? Si imagínate, uno le cuesta a una persona tal vez vivir en santidad y ya mantenerse los dos en santidad. O sea, es un esfuerzo tanto de uno como Amén. Del otro, porque tú lo que quieres es agradar al Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:2, dice, porque ya sabes qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice que se aparten de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Escucha, entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación para poder hacer su voluntad. ¿Quieres ser usado por Dios? Busca la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la santificación. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, cada uno sepa tener su esposa, aparte su propia esposa en santidad y honor, no en concupiscencias, no en pasiones desordenadas, como los gentiles, como el mundo que no conoce a Dios. Y todo esto, mira hermano, todo esto Dios lo anhela y lo desea para nosotros, amén. Para tu hogar. Por eso te estamos trayendo esta palabra. Tú quieres ser usado por Dios, apártate, conoce la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación, nuestra santificación, que hagamos lo que a Dios le agrada para poder ser usados por Dios. De otra manera, ¿verdad? Dios te podrá usar, pero será limitado el tiempo que Dios te use, o el diablo te puede sacar, ¿verdad?, a la luz cualquier cosa que andes haciendo. Entonces guardémonos para Dios, hermanos. Vivamos en el temor del Señor y santifiquémonos para Él. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues y así, ¿verdad? También
lo que es la santificación es algo que Dios pide, pero también hay otra cosa que Dios pide, que Dios nos pide como matrimonio, que Amén. es la humildad, que aprendamos Aleluya. a ser humildes como matrimonio. Y verdad, cuánto matrimonio orgulloso no hay. Ujú. Hay, yo creo que más matrimonios que viven en su orgullo, que matrimonios que se disponen a que Dios Sí, haga sí. realmente cambios en sus hogares, ¿verdad? Siempre en el matrimonio cuesta porque o uno o el otro es un poquito más, ¿verdad? Orgulloso, más que le gusta que se hagan las cosas como él quiere, como él dice, o como ella quiere, como ella dice. Entonces, la humildad es algo que Dios nos pide. Y aquí en Romanos, te voy a leer Romanos 12:3, donde dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto del que sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos habla de que no tengamos ese concepto más alto del que debemos tener. ¿Por qué? Porque sí o no, ¿verdad? A veces o el hombre se cree demasiado o la mujer se cree demasiado. Y cuando uno de los dos están así, no puede haber humildad en un matrimonio. Exacto. Porque ninguno de los dos quiere ceder. Entonces la humildad es bien importante y la necesitamos, hermano. Necesitamos la humildad en el hogar, en el matrimonio, para que, ¿verdad? Cuando vienen esos roces, esas dificultades, tú puedas aprender a perdonar. Porque cuando no lo hay, gana que el orgullo. Y el diablo ahí en medio de nosotros, ¿verdad? Es el que se lleva la victoria. Entonces necesitamos aprender a ser humildes. Y aquí, ¿verdad? Hay matrimonios que hay hasta competencia. Tremendo. Tanto el hombre como la mujer. Entonces aquí no es de quién puede más o quién es más, quién es menos. Aquí es de que somos uno en el Señor. Exacto. Y tenemos que depender completamente del Señor. Humildad implica reconocer nuestra total y absoluta incapacidad para producir resultados o frutos en nuestras propias fuerzas. O sea, no es lo que nosotros podamos hacer, sino que es reconocer de quién viene todo. Amén. De que Dios es el que nos da, ¿verdad?, todo lo que tenemos y que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él como matrimonio. Entonces no es por lo que tú y yo podamos avanzar, lo que tal vez, ¿verdad?, como familia podamos llegar a hacer, las cosas que podamos llegar a obtener, sino lo que Dios nos permite tener y lo que Dios nos permite hacer a través de su gracia y de su misericordia. Entonces humildad, ¿verdad?, dice, esto no es baja autoestima, sino es reconocer que la habilidad que tenemos proviene de Dios. Reconocer siempre que todo lo que tenemos es de Dios. Eso es la humildad. Uh-huh. Y la Biblia nos habla en 1 Pedro que nos revistamos de humildad. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, la humildad también nos conviene para tener gracia de Dios, hermano. O sea, todo esto nos conviene a nosotros, a nadie más. Amén. O sea, si algo te quieres llevar en esta hora, nos conviene a nosotros la santidad y la humildad. Cierto. A nadie más, personalmente a cada uno nos conviene. Porque tú quieres que Dios te mire de lejos, sea arrogante, sea orgulloso y aparte feo. Orgulloso, arrogante y feo, Dios te va a ver de lejos. Pero la gracia, dice que la gracia hermosea. Y Dios va a tratar contigo. Ah, sí, Dios va a tratar fuerte con tu orgullo. Dios sabe tratar con el corazón orgulloso. Sí, Dios sabe tratar con los orgullosos. Entonces la Biblia dice que nos revistamos de orgullo, ¿verdad? De humildad, revistámonos de humildad para poder ser vistos por Dios. Entonces la humildad implica reconocer que nuestra total y absoluta incapacidad para producir cualquier resultado o frutos en nuestra propia fuerza. Dependencia total de Dios. Esa es humildad, amén. Depender de Dios y, ¿verdad? Cristo dijo en Juan 15:5, dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Así que necesitamos a Dios. Tarde que temprano las fuerzas se acaban, ¿verdad? Vamos a llegar a un momento donde toda la gente reconoce que necesita de Dios. El problema es que cuando tú estás bien, tienes salud, tienes fuerza, tienes ¿verdad? Los años, todos los años, eres joven pues y dices, no, tengo toda una vida por delante, pensamos que nunca vamos a necesitar de Dios, pero llega un momento donde, ¿verdad?
se acaba la fuerza, se acaba lo que es la salud, necesitamos de Dios. Y tristemente miramos, ¿verdad?, como cuando pensamos que no lo necesitamos, cuando hacemos todo en nuestra propia fuerza, estamos como el rey Nabucodonosor, donde él, ¿verdad?, él tenía, dice que lo que él tenía era por su fuerza, y él se creía, ¿verdad?, que él todo era por él. Pero ¿qué pasa? Dios lo humilló, supo trabajar con ese corazón. Entonces no queremos que eso pase con nosotros, ¿verdad?, porque a quién le gustaría que Dios trabajara así. Pero antes de que eso pase, pues reconozcamos que lo que tenemos es de Dios y humillémonos como matrimonio, ¿verdad?, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y dice que cuando fuere tiempo Él nos exaltará. Entonces Dios quiere exaltarnos, Dios quiere usarnos, Dios quiere que seamos de bendición, pero si hay orgullo, Dios no lo va a hacer, Dios no te va a usar como matrimonio. ¿Por qué? Porque te vas a dañar o nos podemos dañar, porque si hay orgullo todavía y no dejas que realmente Dios trabaje, tarde que temprano siempre vas a decir que es por ti, que es por tu inteligencia, que es por lo que tú tienes, y no vas a reconocer que viene de Dios. Entonces necesitamos la humildad en nuestro matrimonio, y más si tú quieres ser usado por Dios, tienes que quitar completamente el orgullo y dejar que Dios gobierne, que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestro corazón. Porque siempre en el matrimonio hay uno que es más orgulloso, ¿verdad? Uno de los dos siempre es el más orgulloso. El que le cuesta perdonar, el que le cuesta soltar, el que le cuesta hablar. Pueden pasar 2, 3 días sin hablar y bien orgulloso, agarrado al orgullo, se le cierra el corazón. Pero cómo Dios trata con ese tipo de personas, bien tremendo. Te lo digo por experiencia. Porque, hermano, cuando Dios trata con el orgullo de nosotros, hermano, es algo terrible. Entonces, a veces nos cuesta soltar esas cositas tan pequeñas que nosotros, mira, si algo tenemos que aprender es que el tiempo pasa muy rápido, y para guardar enojo, rencor, cositas raras en el corazón, hermano, como que no va, especialmente si estamos en Cristo. ¿Sí me entiendes? Así que si tú estás enojado con tu esposa, con tu esposo, hoy suelta el orgullo, suelta el enojo, perdona, sé humilde. O pide perdón. Sé humilde suficiente para reconocer que aunque no la hayas regado tú, vas a ser humilde suficiente para pedir perdón. Y también para poder perdonar, porque para perdonar a veces, ¿verdad? Cuesta perdonar. Sí, hay gente que le cuesta perdonar. Hay gente que le cuesta soltar. Entonces eso tiene que ver mucho con la humildad y que Dios pueda contar con nosotros. Porque si hay algo que tenemos que entender es que Dios está contando con cada uno de nosotros, hermanos. Dios está contando con nosotros para vivir en santidad, para ser humildes suficientes para reconocer que necesitamos de Él. Y aquí mi esposa tiene una pregunta que quería hacer. Sí, pero antes... ¿Antes? Ok. Yo de lo que estabas, antes de lo que estabas hablando de... Se me fue el fax. Que Dios va a tratar con nosotros, ¿verdad? Santo. Pero si usted no quiere terminar también amargado, solo y enfermo, aprenda a perdonar desde ahorita, matrimonio. Porque eso es lo que pasa al final. Miramos a la gente, al final, ¿verdad? Ya cuando pasan los años lo miras y ya la mujer lo dejó, no lo aguantó ya, o el hombre la dejó, no la aguantó. Solos terminan, ni los hijos los quieren ahí en la casa, los llevan a cuidar por allá porque dicen, no, es bien enojón, es bien orgulloso, es esto, lo otro, y terminan hasta enfermos. Si usted, matrimonio, no quiere terminar solo, amargado y enfermo, aprenda a perdonar desde ahorita que está joven. Si son matrimonios jóvenes, ahora si son matrimonios ya que ya tienen sus años, ya tienen buena trayectoria ahí y se ha mantenido, pues manténgase así, ¿verdad? Exacto. Y si le ha costado y todavía son áreas que usted tiene que entregarle al Señor, entrégueselas al Señor, porque es parte de lo que, como vivamos ahorita, eso es lo que vamos a cosechar el día de mañana, lo que sembremos. Así que si usted quiere ser uno de esos matrimonios felices, ya lleno de días, pero feliz, ¿verdad? Aprenda a perdonar desde ya. Amén. Y a dejar el orgullo y dejar que la humildad gobierne en sus corazones. No, yo estaba apuntando aquí en mis notas, puse una pregunta para los que nos escuchan. ¿Cree que realmente haya matrimonios humildes? Usted puede decir, sí, hay matrimonios humildes. Si Dios es el centro de ese hogar, de ese matrimonio, lo va a ver. Pero si Dios no es completamente el centro de ese hogar y de ese matrimonio, necesitamos mucho que Dios entre en esos matrimonios. Sí, qué tremendo. Entonces, ¿verdad? Tal vez miramos pocos matrimonios, si es que realmente, ¿verdad?
hay matrimonios y creemos que sí, porque Dios es poderoso para obrar, pero siempre tenemos que estar manteniéndonos y aún Dios nos mantiene también, ¿verdad? Ahí humildes, porque cuando queremos ahí medio revelarnos, Dios nos vuelve y nos enseña de dónde es que Él nos sacó, ¿verdad? Que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros como matrimonio, que nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado, lo que Dios ha hecho en tu vida, y mantente y pídele a Dios, pídele, Señor, ayúdanos a mantenernos y a ser humildes para poder realmente mirar tu mano y ser usados por ti. Amén. Eso mero, amén, tremendo. Amén. Ese es el consejo del día, hermanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Amén. Si Dios no es el centro, nada de esto va a pasar ni a acontecer. Dios tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Amén. 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 Creo que el tiempo se nos pasó amén. rápido. Amén. Espero que esta enseñanza, esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Que ese es el deseo de nosotros, poder ser de bendición para ti. Amén. En este tu programa Restauración Familiar. Déjate usar por Dios, déjate cambiar por Dios, déjate transformar por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y tú vas a ver en tu matrimonio cómo Dios se glorifica. Sí, amén. Cómo vienen días mejores cuando tú te aprendes a humillar y revístete de humildad, revístete de santidad, amén, que es para nuestro beneficio, es para nosotros. Amén. Entonces vamos a hacer una oración rápido para despedir en esta hora, y gracias por acompañarnos. Gracias. Pasa la voz, comparte este mensaje con otros. Amén. Y aquí te seguimos esperando, ¿verdad? Para que sigamos aprendiendo juntos. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Ponemos esta palabra, este tiempo a cada, Señor, hermano, hermana, amigo que nos va a estar viendo el día de mañana, Señor amado, en tus manos, para que seas tú glorificándote a través de esta palabra. Pedimos, Señor amado, que pueda penetrar a lo profundo del corazón de cada uno de ellos y hacer el efecto, Señor, esperado, y ese cambio, esa transformación en cada vida, en cada corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.